Hola, ¿cómo están? Nuevo video de Comiqueando. Y hoy nos vamos a dedicar a algo que nos pidieron también en alguno de los videos anteriores, en los comentarios que ustedes nos dejan en el canal, que es un video sobre cómics mudos, cómics silentes, cómics sin texto. En general el cómic para funcionar, o el cómic al que más acostumbrados estamos, tiene texto y tiene imagen. Pero también hay autores que dicen: yo me voy a jugar a narrar sin texto a ver cómo me va. A algunos obviamente les fue muy bien. La clave en general suele ser chorear recursos o dinámicas de narrativa de los grandes del humor gráfico, ¿no? Donde estamos muy acostumbrados a que nos cuenten pequeñas historias sin textos, ¿no? Y si uno aprende de los maestros grosos, como puede ser Kino, como puede ser Sergio Aragonés, que es un especialista en el humor gráfico mudo y en la historieta muda, bueno, se pueden manipular estos recursos y utilizarlos en historietas mudas que lleguen a buen puerto. Aragonés es un excelente ejemplo de eso, tiene un montón de historietas mudas brillantes, pero vamos a ver cómo le fue a otros autores. Algunos ya vimos en videos anteriores, por ejemplo, me acuerdo que vimos en el video que le dedicamos a Lucas Varela, vimos El día más largo del futuro, esa novela gráfica extensa, toda muda. En este librito, El estupefacto, también hay un par de historietas mudas excelentes, donde se nota realmente la mano de gran contador de historias con imágenes de Lucas Varela. También vimos en su momento el Pinocho de Winchlus. ¿Se acuerdan cuando vimos un video todo sobre Pinocho? Winchlus tiene otra obra prácticamente muda que es Smart Monkey, ¿sí? Que todo el primer tramo es larguísima, un tramo muy extenso mudo, y recién aparecen las palabras en el último capítulo cuando la historia se traslada de los monitos y de los bichitos de la selva a los humanos. Pero es básicamente una historieta muda. Una extraña mixtura es esta, Jacarandá de Shiriagari Kotobuki, un manga que empieza teniendo texto en su primera mitad, ¿sí? Poquito texto, no mucho texto, y a partir de la segunda mitad se convierte en un manga mudo, ¿sí? Menos de la mitad. Yo creo que son las primeras 50-60 páginas que tienen texto, y después va perdiendo la palabra la gente, que es la que habla, y toma la palabra la naturaleza, y empiezan a pasar un montón de cosas que no necesitan de ningún tipo de apoyatura verbal para ser expresadas y plasmadas de modo emotivo en las páginas de esta historieta. Muy recomendable, Jacarandá de Shiriagari Kotobuki. Otro maestro que se jugó muchas veces por la historieta muda es Roger Langridge, el genio neozelandés. En este libro de Fred the Clown están varias de sus mejores historias mudas, protagonizadas por este personaje que no requiere textos para contar historias. En algunas historias aparecen textos, pero básicamente las historias de Fred son historias mudas. A veces tienen como complemento canciones que elige Roger Langridge que tienen que ver con lo que está pasando, pero básicamente es narrativa muda, sin texto, con unas maravillas en cuanto a la puesta en página, el armado de las secuencias, los tamaños de las viñetas. Fíjense que no es la historieta clásica ni convencional, esto está muy bien trabajado. Recomiendo mucho cualquier obra de Roger Langridge. Otro genio especializado en la historieta muda es Peter Cooper, ¿sí? Peter Cooper con The System, esa miniserie de 3 episodios, cuenta una historia larguísima y complicadísima de 72 páginas sin recurrir a los textos. Esto es una maravilla. De hecho tiene este libro gigante que se llama Speechless, donde también recopila varias de sus historietas mudas. Mirá qué grosa la narrativa a la que recurre Cooper para contar las historias sin palabras, sin textos. Es uno de los grandes genios, no tan conocidos lamentablemente, de la historieta mundial. Louis Trondheim, por supuesto, también tiene sus historietas mudas. La que a mí más me gusta es La Mouche. Es como una especie de dibujo animado prácticamente, porque tiene un manejo del tempo narrativo que parece de cine, digamos, ¿no? Parece como que el personaje se estuviera moviendo en una pantalla fija. Esto es genial, es mudo. El tema que tienen las historietas mudas es que muchas veces no se publican en más de un país, porque dicen, no, y si al no tener texto, la misma edición de Francia que se venda en España, que se venda en Italia, y no le dan mucha pelota. Otro autor muy grosso es Patrice Quilofert, que tiene este libro que me encanta, 666 apariciones de Quilofert. No está traducido al castellano también, por lo mismo, porque las primeras páginas, 10, 15 páginas tienen texto, y después ya empieza todo un delirio absolutamente mudo, genial, donde la historieta cobra un vuelo infernal sin necesidad de las palabras. Es un libro enorme, una belleza. Iván Brum, otro autor que tiene unas cuantas historias mudas muy buenas. En este libro, en Low Life, están varias recopiladas.
historias cortas, pantomimas prácticamente. En la historieta argentina también tenemos algunos antecedentes de autores que han manejado muy bien la historieta muda. Hay muchísimos, yo que estoy eligiendo algunos, ¿no? Los que tengo a mano, los favoritos, los que primero se me ocurren. Que uno de ellos es Agustín Graham Nakamura. En este libro Wonderland recopila varias historias cortas, todas ellas sin textos. Muy difícil. Acá la última es con textos, una historieta autobiográfica. Otra que me gustó mucho fue El Otro, de Ángel Mosquito. También una historieta brillante, ambientada en la era de las cavernas, donde no hay texto, ¿sí? Estos hombres primitivos que no hablaban. Bueno, otro genio, obviamente, al que no podemos no mencionar, es Jason, ¿no? El noruego, que es un grosso, un especialista en el tema de la narrativa sin diálogos y sin textos. Por supuesto, en algunas historietas recurre a los textos, pero en la gran mayoría no. Y otro que me gusta mucho es este, Hendrik Dorgaten, Space Dog, un autor alemán muy raro, que se manda también toda una novela gráfica alucinante, divertidísima, emotiva, sin recurrir a los diálogos, todo con una narrativa icónica, ¿sí? Muy apuntada a la gente que ya domina perfectamente el lenguaje de la historieta. Y cierro con el number one, el más grande, el historietista que le rompió el culo a todos, el maestro Alberto Breccia, que tiene este libro genial, que es el de Drácula, que son todas historias mudas, en joda, parodiando en cierto modo el espíritu del personaje creado por Bram Stoker hace tantos años. Me voy con esto y en un profundo y emotivo silencio los invito a volver en un futuro video que prometo para muy pronto. Chao.